En el vasto firmamento donde los signos danzan como constelaciones vivas, Géminis emerge como el mensajero inquieto del zodiaco, portador de palabras, ideas y cambios constantes. Su esencia es aire en movimiento, curiosidad sin descanso, dualidad que no se detiene. Sin embargo, en esa misma bóveda celeste habita una fuerza cuya naturaleza parece erigirse como su opuesto más desafiante, Escorpio. Escorpio no se mueve con la ligereza del viento, sino con la profundidad de las aguas más oscuras. Donde Géminis explora la superficie con ingenio y rapidez, Escorpio desciende hacia lo oculto, hacia lo que no se dice, hacia lo que arde en silencio. Esta diferencia no es trivial, es un choque de universos. Uno busca entenderlo todo a través de la palabra, el otro desconfía de lo evidente y se sumerge en el misterio. Cuando estas dos energías se encuentran, el cielo parece tensarse. Géminis fluye, cambia, se adapta, Escorpio se fija, se intensifica, se transforma. El primero puede percibir al segundo como demasiado denso, absorbente, incluso intimidante. El segundo puede ver al primero como superficial, evasivo, incapaz de comprometerse con la verdad profunda de las emociones. En esa fricción se revela una incompatibilidad que no es debilidad, sino contraste puro. Escorpio exige lealtad, profundidad emocional y entrega total. Géminis responde con ligereza, con múltiples intereses, con una mente que rara vez se queda en un solo lugar. Donde uno desea fusión, el otro busca libertad. Donde uno quiere silencio cargado de significado, el otro llena el espacio con palabras. Esta oposición genera tensiones intensas, como si dos fuerzas primordiales intentaran dominar el mismo territorio sin compartir el mismo lenguaje. Sin embargo, en esa aparente incompatibilidad reside una dimensión épica. El enfrentamiento entre Géminis y Escorpio no es simplemente un desencuentro, es un espejo de lo que ocurre cuando el pensamiento veloz se enfrenta a la emoción profunda, cuando la curiosidad se cruza con la obsesión, cuando la luz del intelecto choca con la sombra del instinto. Es una batalla simbólica entre lo mutable y lo fijo, entre lo visible y lo oculto. Escorpio no teme destruir para renacer, mientras Géminis prefiere reinventarse sin necesidad de romperlo todo. Esta diferencia marca un ritmo completamente distinto en la manera de vivir, amar y evolucionar. Uno se transforma desde las cenizas, el otro desde la multiplicidad de experiencias. Ninguno está equivocado, pero juntos pueden sentirse desfasados, como dos melodías que no logran armonizar. Aún así, la incompatibilidad no implica imposibilidad absoluta. En el plano más elevado, este contraste puede convertirse en una oportunidad de crecimiento titánico. Géminis puede aprender a profundizar, a sostener, a mirar más allá de la superficie. Escorpio puede descubrir la ligereza, la flexibilidad, la apertura mental. Pero ese camino exige conciencia, esfuerzo y una voluntad férrea de comprender lo que inicialmente resulta ajeno. Así, en la narrativa cósmica, Géminis y Escorpio representan dos polos que raramente coinciden sin fricción, pero cuya interacción ilumina la complejidad del alma humana. Su incompatibilidad es un recordatorio de que no todas las energías están destinadas a fluir con facilidad, y que a veces el verdadero crecimiento surge precisamente del desafío, del contraste y de la intensidad de lo diferente. En la cartografía invisible del zodiaco, donde cada signo no solo representa una energía sino una forma de habitar el tiempo y la conciencia, la tensión entre Géminis y Escorpio se expande mucho más allá de lo evidente. No se trata únicamente de diferencias de carácter, sino de una disonancia en la manera de percibir la realidad, de interpretar el silencio, de otorgar valor a lo que permanece y a lo que cambia. Géminis está regido por el impulso de comprender a través de la fragmentación. Su mente descompone el mundo en piezas, en conceptos, en posibilidades infinitas que pueden ser exploradas sin necesidad de arraigo. Para esta energía, el conocimiento no es un destino sino un viaje constante. Cada idea es una puerta, cada conversación un universo. Pero en esa expansión también habita una dificultad, la de permanecer cuando la intensidad exige profundidad sostenida. Escorpio, por el contrario, no fragmenta, sino que condensa. Su percepción no busca abarcarlo todo, sino penetrar hasta el núcleo de lo que toca. Donde Géminis observa múltiples capas simultáneamente, Escorpio se obsesiona con una sola hasta desentrañarla por completo. Esta diferencia crea un desfase temporal, uno se mueve rápido, el otro se mueve profundo. Uno vive en el instante que cambia, el otro en el proceso que transforma. En este encuentro también se manifiesta una divergencia en la relación con el poder.
Géminis ejerce poder a través del lenguaje, de la agilidad mental, de la capacidad de influir sin necesidad de dominar. Es un poder ligero, casi intangible, que se desplaza como el viento. Escorpio, en cambio, encarna un poder interno, magnético, que no necesita palabras para imponerse. Es una fuerza que observa, que espera, que actúa en el momento preciso con una intensidad que puede resultar abrumadora para quien no comparte su ritmo. La confianza se convierte en un terreno especialmente complejo entre ambas energías. Géminis confía en la comunicación abierta, en la transparencia inmediata, en la posibilidad de decir y deshacer sin que ello implique una amenaza. Escorpio no concede la confianza con facilidad, la construye lentamente, la protege con recelo, y la considera un vínculo sagrado que no admite ambigüedades. Lo que para uno es flexibilidad, para el otro puede parecer inconsistencia. Lo que para uno es reserva, para el otro puede sentirse como un muro impenetrable. También se despliega una diferencia en la manera de gestionar la memoria emocional. Géminis tiende a soltar, a dejar atrás, a no cargar con el peso de lo vivido más allá de lo necesario. Su naturaleza le permite reinventarse constantemente sin quedar atrapado en lo que fue. Escorpio, en cambio, recuerda con intensidad. No olvida fácilmente, no porque busque aferrarse al dolor, sino porque su proceso de transformación requiere atravesar completamente cada experiencia. Esta capacidad de retener y profundizar puede generar tensiones cuando se encuentra con una energía que prefiere avanzar sin mirar atrás. En el ámbito de la intimidad, la distancia entre ambos se vuelve aún más marcada. Géminis encuentra conexión en la complicidad intelectual, en el intercambio de ideas, en la risa compartida y en la libertad de ser múltiple sin ser cuestionado. Escorpio busca una fusión emocional que trascienda las palabras, una conexión que implique vulnerabilidad total, entrega y una especie de pacto silencioso que une más allá de lo visible. La diferencia entre vínculo y fusión se convierte en un punto de fricción constante. Pero en esa fricción también se revela un potencial oculto que pocas veces se explora en su totalidad. Cuando la mente geminiana logra detenerse el tiempo suficiente para escuchar sin dispersarse, puede descubrir en Escorpio una profundidad que transforma su manera de comprender el mundo. Y cuando la intensidad escorpiana permite que el aire de Géminis circule sin intentar contenerlo, puede encontrar una ligereza que aligera sus propias sombras. Hay una enseñanza casi alquímica en esta relación de opuestos. Géminis representa la multiplicidad de caminos posibles, Escorpio, la profundidad de un solo camino recorrido hasta el final. Uno enseña a expandirse, el otro a concentrarse. Uno abre puertas, el otro revela lo que hay detrás de ellas. En el plano épico, este encuentro simboliza la unión imposible entre el pensamiento que vuela y la emoción que se hunde, entre la curiosidad que explora y la intensidad que transforma. En la narrativa más elevada del zodiaco, estas dos energías no están destinadas únicamente a chocar, sino a reflejarse en aquello que cada una evita. Géminis enfrenta en Escorpio el desafío de la profundidad emocional que no puede esquivarse con palabras. Escorpio encuentra en Géminis el reto de soltar el control y permitir que la vida no siempre sea un proceso de todo o nada. Así, la incompatibilidad deja de ser un límite y se convierte en un campo de entrenamiento para el alma. No es un camino fácil ni cómodo, pero sí uno de los más intensos y reveladores. En ese cruce de energías, donde el aire y el agua no siempre se mezclan con armonía, surge una posibilidad extraordinaria, la de comprender que el universo no está hecho solo de afinidades, sino también de contrastes que impulsan la evolución más profunda. En la arquitectura más sutil del zodiaco, donde los signos no solo expresan rasgos sino corrientes energéticas que atraviesan la conciencia humana, la relación entre Géminis y Escorpio revela tensiones que se extienden hacia dimensiones aún más profundas, el tiempo interior, el deseo oculto, el miedo a la disolución del yo y la forma en que cada energía enfrenta lo inevitable. Géminis vive en un tiempo fragmentado, casi cuántico, donde múltiples realidades pueden coexistir sin necesidad de resolverse en una sola. Su mente salta, conecta, asocia, y en ese movimiento constante encuentra seguridad. La incertidumbre no le asusta porque siempre hay otra idea, otra perspectiva, otra narrativa posible. Escorpio, en cambio, habita un tiempo denso y continuo, donde cada experiencia deja una huella imborrable. No existe la evasión real, solo la transformación. Para esta energía, cada instante tiene consecuencias profundas, y cada vínculo implica un proceso irreversible. Esta diferencia crea una tensión silenciosa en la manera de enfrentar los finales. Géminis tiende a reinterpretar, a reconfigurar la historia,
a encontrar salidas mentales que permitan seguir avanzando sin quedar atrapado. Escorpio enfrenta el final como un rito de paso, como una muerte simbólica necesaria para renacer. No hay atajos, no hay reinterpretaciones que eviten el descenso. Este contraste convierte cualquier cierre compartido en un campo de batalla emocional donde uno busca ligereza y el otro exige profundidad. También emerge una divergencia poderosa en la relación con el deseo. Géminis desea explorar, descubrir, experimentar sin necesidad de poseer. Su deseo es expansivo, curioso, ligero. Escorpio desea fusionarse, penetrar, trascender los límites individuales hasta disolverlos. Su deseo es intenso, absorbente, absoluto. Esta diferencia no solo afecta la manera en que se vinculan, sino la forma en que entienden el placer, la entrega y la pérdida. Donde uno encuentra juego, el otro encuentra destino. En el plano psicológico, Géminis utiliza la mente como herramienta de defensa. Analiza, racionaliza, transforma lo emocional en lenguaje para poder manejarlo. Escorpio desconfía de esa estrategia porque percibe en ella una posible evasión de la verdad más cruda. Para Escorpio, la emoción no debe ser explicada, sino vivida hasta sus últimas consecuencias. Esta oposición puede generar una sensación de incomprensión mutua que va más allá de lo superficial, tocando la raíz misma de cómo cada uno sobrevive a la intensidad de la existencia. Se despliega también una diferencia en la manera de enfrentar el control. Géminis no necesita controlar porque confía en su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Su libertad es su escudo. Escorpio, en cambio, busca controlar no por debilidad, sino por una profunda conciencia del poder que tienen las emociones y los vínculos. Sabe que lo que no se comprende puede destruir, y por eso intenta anticiparse, protegerse, dominar lo que percibe como potencialmente devastador. Esta dinámica puede generar una danza compleja donde uno esquiva y el otro persigue, uno se expande y el otro intensifica. En el territorio del silencio, la distancia se vuelve aún más evidente. Géminis llena el vacío con palabras, ideas, sonidos que mantienen el flujo constante. El silencio puede resultarle incómodo porque interrumpe su movimiento natural. Escorpio encuentra en el silencio su verdadero lenguaje. Es allí donde observa, donde siente, donde conecta con lo invisible. Cuando estas dos formas de habitar el silencio se encuentran, se produce una tensión casi mística, el ruido del pensamiento frente a la profundidad de lo no dicho. Sin embargo, en esta aparente incompatibilidad también se esconde una posibilidad de integración que trasciende lo ordinario. Géminis puede aprender que no todo necesita ser comprendido de inmediato, que hay verdades que solo se revelan en la quietud y en la permanencia. Escorpio puede descubrir que no todo debe ser intenso para ser real, que la ligereza también puede contener sabiduría y que el cambio no siempre implica pérdida. En el plano simbólico más elevado, esta relación representa el encuentro entre el umbral y el abismo. Géminis es el guardián de las puertas, el que abre caminos, el que conecta mundos. Escorpio es el guardián de las profundidades, el que transforma, el que revela lo que yace oculto tras esas puertas. Cuando estas energías se cruzan, se activa una narrativa épica donde la exploración superficial se ve desafiada por la necesidad de descender, y la intensidad absoluta se ve confrontada por la posibilidad de respirar y expandirse. La tensión entre ambos no es simplemente un conflicto, sino una invitación a trascender las propias limitaciones. Géminis enfrenta el desafío de sostener una verdad sin dispersarse. Escorpio enfrenta el desafío de soltar una verdad sin destruirla. En ese punto de encuentro, donde ninguno puede permanecer intacto, surge una oportunidad de evolución que no es cómoda ni sencilla, pero sí profundamente transformadora. Así, en el tejido invisible del cosmos, la incompatibilidad entre estas dos fuerzas no es un error ni una condena, sino una manifestación de la complejidad del universo mismo. Un recordatorio de que la armonía no siempre nace de la similitud, sino también del choque, de la fricción, de la confrontación entre aquello que parece irreconciliable pero que, en su encuentro, revela nuevas formas de comprender la existencia. En la urdimbre más arcana del zodiaco, donde cada signo es también una llave hacia dimensiones internas del ser, la tensión entre Géminis y Escorpio se proyecta como un conflicto entre dos formas de conciencia que no solo difieren, sino que operan desde planos casi opuestos de percepción espiritual. No se trata únicamente de aire frente a agua, ni de mutabilidad frente a fijación, sino de dos caminos evolutivos que parecen cruzarse para confrontar sus límites más profundos. Géminis encarna la conciencia que busca sentido a través de la multiplicidad.
Es el arquetipo del aprendiz eterno, del viajero mental que encuentra en la diversidad una forma de libertad. Su poder reside en la conexión, en la capacidad de enlazar lo aparentemente inconexo, de traducir lo complejo en algo accesible. Pero en esa misma amplitud se esconde una sombra, la dispersión como mecanismo de defensa ante aquello que exige compromiso total. La mente puede convertirse en refugio, en laberinto donde todo se comprende pero nada se atraviesa por completo. Escorpio, en contraste, representa la conciencia que se adentra en lo absoluto. No busca múltiples respuestas, sino una verdad que transforme desde la raíz. Es el arquetipo del iniciado, del que atraviesa la oscuridad para emerger con una comprensión que no puede ser explicada, solo vivida. Su poder no es expansivo, sino concentrado, casi volcánico. Pero en esa intensidad también habita su sombra, la tendencia a quedar atrapado en lo profundo, a resistirse a soltar, a convertir la experiencia en un territorio del que resulta difícil salir indemne. Cuando estas dos corrientes se encuentran, se activa un choque que no solo es emocional o intelectual, sino energético. Géminis vibra en una frecuencia rápida, ligera, casi eléctrica. Escorpio emite una vibración lenta, densa, magnética. Esta diferencia puede generar una sensación de desajuste constante, como si cada uno habitara un ritmo interno incompatible con el del otro. Uno acelera cuando el otro profundiza, uno se eleva cuando el otro desciende. En el plano del destino, esta interacción puede interpretarse como un encuentro kármico entre dos formas de aprendizaje. Géminis trae consigo lecciones relacionadas con la adaptabilidad, la comunicación, la apertura mental. Escorpio porta enseñanzas sobre la transformación, el poder interno, la capacidad de enfrentar lo oculto. Cuando sus caminos se cruzan, no es casualidad, es una convergencia que pone a prueba la resistencia de ambas energías ante lo desconocido que el otro representa. También se revela una diferencia crucial en la relación con la verdad. Géminis entiende la verdad como algo mutable, sujeto a interpretación, enriquecido por la perspectiva. No existe una única versión, sino múltiples capas que pueden coexistir. Escorpio, en cambio, percibe la verdad como algo absoluto, aunque esté oculto. Su misión es descubrirla, desvelarla, incluso si ello implica atravesar dolor o confrontación. Esta divergencia puede generar conflictos profundos, donde uno busca matices y el otro exige definiciones. En la esfera del instinto, Escorpio se mueve con una precisión casi animal. Percibe lo que no se dice, detecta las corrientes subterráneas de la emoción, intuye intenciones ocultas. Géminis, aunque perceptivo a nivel mental, puede pasar por alto esas señales porque su atención está distribuida en múltiples direcciones. Esta diferencia puede generar una dinámica en la que Escorpio siente que ve más de lo que el otro reconoce, mientras Géminis puede sentirse observado o interpretado en exceso. Surge también una tensión en la relación con la vulnerabilidad. Géminis se protege mediante la ligereza, evitando profundizar en aquello que podría comprometer su libertad emocional. Escorpio se protege mediante la intensidad, cerrando el acceso a su mundo interno hasta estar seguro de que no será traicionado. Ambos temen, pero lo hacen de formas opuestas, uno teme quedar atrapado, el otro teme no ser verdaderamente visto. En el plano simbólico más elevado, este vínculo representa la confrontación entre el conocimiento y la sabiduría. Géminis acumula información, conecta ideas, construye puentes intelectuales. Escorpio transforma esa información en experiencia, en comprensión visceral que no necesita palabras. Uno sabe, el otro comprende. Y en ese contraste se revela una enseñanza poderosa, que el saber sin profundidad puede ser efímero, y que la profundidad sin apertura puede volverse asfixiante. Sin embargo, incluso en esta aparente incompatibilidad, existe una posibilidad de trascendencia que roza lo mítico. Cuando Géminis permite que su mente se aquiete lo suficiente para escuchar lo que no puede ser explicado, accede a un nivel de conciencia que transforma su ligereza en sabiduría auténtica. Cuando Escorpio permite que la luz de la curiosidad entre en sus profundidades, descubre que no todo lo desconocido es amenaza, y que la expansión también puede ser una forma de poder. En la narrativa épica del alma, este encuentro no es un simple desencuentro, sino una prueba de integración entre dos fuerzas primordiales. Es el momento en que el mensajero se enfrenta al guardián del umbral, en que la palabra se encuentra con el silencio, en que la superficie se ve obligada a reconocer la existencia del abismo. No todos los caminos logran sostener esta tensión, pero aquellos que lo hacen atraviesan un proceso de transformación que redefine sus límites. Así,
En el vasto teatro del cosmos, Géminis y Escorpio no solo representan una incompatibilidad, sino una polaridad que empuja hacia la evolución. Son el recordatorio de que la verdadera alquimia no ocurre en la comodidad de lo similar, sino en el desafío de integrar aquello que parece irreconciliable. En ese cruce de energías, donde el aire y el agua se enfrentan sin garantías de armonía, se encuentra una de las lecciones más intensas y reveladoras del viaje astrológico, la de reconocer que incluso en la diferencia más extrema puede residir una puerta hacia una comprensión más profunda de la existencia. En las capas más sutiles de la tradición astrológica, donde los símbolos dejan de ser simples arquetipos psicológicos para convertirse en mapas de iniciación interior, la fricción entre Géminis y Escorpio revela una dinámica aún más compleja, la confrontación entre dos formas de atravesar el misterio de la identidad. No solo difieren en cómo sienten o piensan, sino en cómo se construyen a sí mismos frente al enigma de existir. Géminis se reconoce en el reflejo de lo múltiple. Su identidad no es fija, sino cambiante, moldeada por cada encuentro, por cada idea que adopta y luego transforma. Es un signo que no teme mutar porque entiende que el yo es un proceso en constante reformulación. Esta fluidez le permite adaptarse, sobrevivir, reinventarse sin perder su esencia dinámica. Pero en esa misma plasticidad también puede diluirse, perdiendo el anclaje que le permitiría sostener una versión más profunda de sí mismo. Escorpio, en cambio, no construye su identidad en la superficie del cambio, sino en la intensidad de la transformación interna. No cambia de forma constantemente, sino que se destruye y renace en ciclos más largos, más radicales. Cada crisis es una forja, cada pérdida una iniciación. Su identidad no es ligera ni adaptable en apariencia, pero posee una resiliencia extraordinaria porque ha sido probada en las zonas más oscuras de la experiencia. Sin embargo, esta misma profundidad puede convertirlo en prisionero de sus propios procesos, incapaz de soltarse con la rapidez que a veces exige la vida. Cuando estas dos formas de ser coinciden, se activa una tensión en torno a la coherencia del yo. Géminis puede percibir en Escorpio una rigidez que limita la libertad de reinventarse. Escorpio puede percibir en Géminis una falta de consistencia que impide confiar plenamente. No es solo una diferencia de ritmo, sino una diferencia en la forma de entender lo que significa ser auténtico. Para uno, la autenticidad es la capacidad de cambiar sin traicionarse. Para el otro, es la capacidad de mantenerse fiel incluso en medio de la tormenta. En un nivel aún más profundo, se despliega una oposición en la relación con lo invisible. Géminis se mueve en el ámbito de lo que puede ser nombrado, compartido, traducido en lenguaje. Su conexión con lo intangible pasa por la mente, por la capacidad de conceptualizar lo que no se ve. Escorpio, en cambio, habita directamente lo invisible. No necesita explicarlo porque lo siente, lo atraviesa, lo encarna. Esta diferencia genera una distancia casi mística, uno describe el misterio, el otro lo vive. También se manifiesta una divergencia en la forma de enfrentar la incertidumbre existencial. Géminis responde con curiosidad, con exploración, con la búsqueda constante de nuevas perspectivas que alivien la sensación de vacío. Escorpio responde con intensidad, sumergiéndose en ese vacío hasta encontrar en él una verdad transformadora. Uno rodea el abismo, el otro se lanza a él. Esta diferencia convierte cualquier crisis compartida en un territorio de difícil sincronía. En la dimensión del destino compartido, esta relación puede adquirir un carácter iniciático. No es un vínculo diseñado para la comodidad, sino para el despertar. Géminis es confrontado con la necesidad de dejar de escapar hacia la superficie y aprender a sostener la incomodidad de lo profundo. Escorpio es confrontado con la necesidad de soltar el control absoluto y permitir que la vida fluya sin necesidad de dominar cada resultado. Ambos son desafiados a trascender sus mecanismos habituales de defensa. La energía de Géminis, cuando se ve empujada hacia su límite, descubre que la verdadera libertad no consiste en evitar la profundidad, sino en poder entrar en ella sin perderse. La energía de Escorpio, cuando alcanza su punto de saturación, comprende que el verdadero poder no reside en controlar la intensidad, sino en permitir que la luz penetre en sus sombras. Este intercambio, aunque difícil, tiene el potencial de generar una alquimia interna que redefine a ambos. En el plano simbólico, este encuentro puede imaginarse como el cruce entre un viajero del viento y un guardián del inframundo. El primero trae noticias, movimiento, cambio. El segundo custodia secretos, procesos, transformaciones irreversibles. Cuando sus caminos se cruzan, no hay garantía de entendimiento, pero sí una certeza: ninguno saldrá igual.
La ligereza será puesta a prueba por la profundidad, y la profundidad será desafiada por la ligereza. Incluso en el ámbito de la voluntad, se perciben diferencias que intensifican la incompatibilidad. Géminis actúa desde la inspiración momentánea, desde la chispa que enciende su interés. Escorpio actúa desde una determinación sostenida, casi implacable, que no se detiene hasta alcanzar su objetivo. Esta disparidad puede generar una sensación de desajuste en la acción, uno inicia múltiples caminos, el otro persiste en uno solo hasta transformarlo por completo. Sin embargo, en esa misma disparidad se encuentra una enseñanza poderosa sobre el equilibrio entre inicio y finalización, entre apertura y cierre, entre expansión y concentración. Géminis puede recordar a Escorpio que no todo proceso necesita ser absoluto para ser valioso. Escorpio puede enseñar a Géminis que no todo comienzo tiene sentido si no se profundiza hasta su esencia. En la visión más elevada de esta interacción, la incompatibilidad deja de ser un obstáculo para convertirse en un portal. Un portal hacia una comprensión más amplia de la naturaleza humana, donde la mente y la emoción, la superficie y la profundidad, la palabra y el silencio, dejan de ser opuestos irreconciliables y se revelan como partes de un mismo todo en constante evolución. Así, en el vasto tejido del cosmos, la relación entre estas dos fuerzas no es un error de diseño, sino una expresión de la complejidad del universo. Un recordatorio de que el crecimiento más significativo no siempre surge de la armonía, sino del desafío de integrar aquello que parece imposible de conciliar. En ese encuentro, donde el aire inquieto y el agua profunda se enfrentan sin garantías de equilibrio, se esconde una de las pruebas más intensas y transformadoras del viaje astrológico. En la dimensión más profunda de la simbología zodiacal, donde cada signo encarna no solo un patrón psicológico sino una etapa en el viaje de la conciencia, la tensión entre Géminis y Escorpio puede entenderse como un enfrentamiento entre dos guardianes del conocimiento, pero de naturalezas radicalmente distintas. Uno protege el acceso a la multiplicidad de verdades, el otro custodia la entrada a la verdad esencial que exige transformación. No son enemigos por accidente, sino por diseño cósmico, porque representan pruebas distintas dentro del mismo sendero evolutivo. Géminis es el guardián de los umbrales ligeros, aquellos que invitan a cruzar sin temor, a explorar sin apego, a aprender sin necesidad de quedarse. Su energía impulsa a abrir puertas, a recorrer pasajes, a descubrir conexiones invisibles entre elementos aparentemente inconexos. Pero cada puerta que abre no exige necesariamente una permanencia. Su viaje es un tejido continuo de experiencias que se suman sin necesidad de anclarse en una sola narrativa definitiva. En este flujo constante, la mente se convierte en herramienta y escudo, permitiendo avanzar sin quedar atrapado en la densidad de lo vivido. Escorpio, en cambio, es el guardián de los umbrales irrevocables. No se limita a abrir puertas, sino que conduce a través de ellas hacia territorios donde no es posible regresar siendo el mismo. Cada paso en su dominio implica una transformación profunda, una confrontación con lo oculto, una entrega que no admite fragmentación. Su energía no permite atravesar la experiencia sin consecuencias. Allí donde Géminis ve una posibilidad, Escorpio ve un compromiso, donde uno experimenta, el otro se transforma. Esta diferencia genera una tensión en la forma en que ambos signos se relacionan con la iniciación. Para Géminis, iniciarse es comenzar, probar, explorar. Para Escorpio, iniciarse es morir simbólicamente a una versión anterior de sí mismo para renacer en otra más profunda. Este contraste convierte cualquier proceso compartido en un terreno de desajuste, donde uno puede sentir que el otro dramatiza lo que podría ser ligero, mientras el otro percibe que se trivializa lo que es esencial. En el plano del lenguaje interno, la divergencia se vuelve aún más marcada. Géminis piensa en palabras, en conceptos, en estructuras que pueden ser comunicadas y reformuladas. Escorpio siente en imágenes internas, en impulsos, en corrientes emocionales que no siempre encuentran traducción en el lenguaje. Esta diferencia crea una brecha en la comunicación más profunda, uno intenta explicar lo que el otro vive, mientras el otro percibe que lo esencial se pierde en la explicación. También se manifiesta una oposición en la forma de enfrentar la pérdida. Géminis tiende a resignificar, a reinterpretar, a encontrar nuevas narrativas que permitan continuar sin quedar fijado en el dolor. Escorpio atraviesa la pérdida como un proceso de desintegración necesario, donde el dolor no se evita ni se transforma rápidamente, sino que se habita hasta que revela su enseñanza. Esta diferencia puede generar incomprensión, como si cada uno percibiera al otro como incapaz de procesar la experiencia de manera adecuada. En la dimensión del coraje, ambos signos lo expresan de formas opuestas pero igualmente poderosas.
Géminis demuestra valentía al enfrentarse a lo desconocido con curiosidad, al atreverse a cambiar, a adaptarse, a no aferrarse a una sola identidad. Escorpio demuestra valentía al sumergirse en lo que otros evitan, al confrontar sus propias sombras, al sostener la intensidad incluso cuando resulta abrumadora. Pero cada uno puede percibir el coraje del otro como insuficiente o mal dirigido, porque no responde a su propia lógica interna. La relación con el control también adquiere una profundidad simbólica mayor. Géminis confía en su capacidad de improvisar, de encontrar salidas incluso en situaciones inciertas. Su control es flexible, dinámico, casi invisible. Escorpio, en cambio, busca un control más interno, más profundo, no sobre las circunstancias externas, sino sobre las fuerzas que operan dentro de sí mismo y en los vínculos que establece. Esta diferencia puede generar tensiones donde uno siente que el otro intenta dominar, mientras el otro percibe una falta de compromiso o de dirección. En el nivel más elevado de la narrativa astrológica, este encuentro representa una confrontación entre dos formas de sabiduría. Géminis encarna la sabiduría del movimiento, del aprendizaje constante, de la apertura a lo múltiple. Escorpio encarna la sabiduría de la transformación, de la profundidad, de la experiencia que deja una marca imborrable. Ninguna de las dos es superior, pero juntas revelan un espectro completo de lo que significa conocer. La tensión entre ambas energías puede ser vista como una forja donde se ponen a prueba los límites de cada una. Géminis es empujado a descubrir que no todo puede ser resuelto desde la mente, que hay territorios donde la comprensión exige permanencia. Escorpio es desafiado a reconocer que no toda transformación requiere sufrimiento extremo, que la vida también puede fluir sin necesidad de ser constantemente llevada al límite. En la dimensión más épica, esta relación puede imaginarse como el encuentro entre el heraldo del cambio y el guardián del destino. Uno anuncia, el otro decide. Uno abre caminos, el otro los sella con significado. Cuando se cruzan, el flujo del tiempo parece tensarse, como si dos fuerzas fundamentales del universo intentaran encontrar un punto de equilibrio sin renunciar a su esencia. En ese cruce, donde la ligereza se enfrenta a la intensidad y la multiplicidad a la profundidad, surge una oportunidad que trasciende la incompatibilidad. No se trata de eliminar las diferencias, sino de reconocer en ellas una vía de expansión. Géminis puede aprender a sostener la experiencia sin dispersarse. Escorpio puede aprender a liberar la experiencia sin aferrarse a ella. Así, en el vasto entramado del cosmos, la relación entre estas dos energías no es un simple desacuerdo, sino una de las pruebas más exigentes del viaje evolutivo. Una prueba que no busca la armonía inmediata, sino la expansión de la conciencia a través del contraste. En ese espacio donde el aire inquieto y el agua profunda colisionan sin garantías de equilibrio, se revela una verdad fundamental, que la transformación más auténtica no nace de la comodidad, sino del encuentro con aquello que desafía cada límite conocido.